La sesión va a grabarse, como ya se dieron cuenta, y es un material que queda en las redes como un mes después, ¿no? del día de hoy, para que lo puedan volver a ver o compartir con algunos conocidos. Pues muy bienvenido el día de hoy, sábado 8 de octubre 2022. Muchas gracias Berta, muchas gracias Vicente, qué gusto tenerlos aquí en APM. Y digo, con particular afecto y cariño, me toca a mí coordinar como conferencia sobre un modelo psicoterapéutico, psicoanalítico breve y gratuito. Ellos ya darán los detalles, ¿no? Pues, digamos, de la UNAM, ¿no? De la cual como alma mater me parece como particularmente sensible para mí, ¿no? Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. A pesar de que será Vicente quien tome primero la palabra por quizás estereotipia de género, presentaré primero a Bien, Berta, bien, si por te parece supuesto bien. que... No, 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 honor a quien honor merece. No, 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 venga. Exacto. Entonces tenemos aquí con nosotros, quizás muchos de los que nos están oyendo ya la conocen, la doctora Berta Blum Greenberg, doctora en psicología, psicoanalista, analista grupal. Es profesora titular de carrera en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1970 hasta 2018. Desde el 2006 al 2018 fungió como responsable académica de la residencia en psicoterapia para adolescentes, ahí me formé yo también, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En el 2011 comenzó conjuntamente con el doctor Vicente Zarco el proyecto Espacio de Orientación y Atención Psicológica Institucional, el llamado ESPORA, del cual nos van a hablar hoy. Hasta ahora este proyecto cuenta con 12 sedes clínicas en la UNAM, dentro de la UNAM. Berta además es autora de numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional y bueno, recordé ayer pensando en ustedes el Más allá del diván, ¿no? Esta publicación que bueno, a mí me fue muy importante leerla en mi formación durante la maestría. Vicente Zarco, que va a empezar a platicarnos del modelo de Espora, es psicoanalista por la APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, es profesor de carrera de medio tiempo en el posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, dentro de la maestría de psicoterapia para adolescentes, coordinador del proyecto Espora. Ha codirigido investigaciones sobre violencia y también ha participado de diversas maneras con distintas instancias de algunos gobiernos. Les doy la palabra a ustedes dos. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias, Judith. Aquí viendo los nombres de algunos conocidos y algunas caras, la verdad es que a mí también sabía que me iba a dar emoción, pero me dio más emoción de la que yo pensé. Estar acá con ustedes y contigo, Judith, y agradecerles la invitación. Bueno, vamos a empezar a leerles lo que les preparamos y después platicamos, intercambiamos. Aparte, veo ahí a algunos conocidos de la UNAM también, algunas autoridades, gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos. Estimados colegas, ustedes saben que nunca nos enorgullecimos de poseer un saber o un poder hacer completos y concluidos. Hoy, como siempre, estamos dispuestos a admitir las imperfecciones de nuestro conocimiento, a aprender cosas nuevas y a modificar nuestros procedimientos toda vez que se los pueda sustituir por algo mejor. Como sabemos, así comenzaba Freud su conferencia en el V Congreso Psicoanalítico Internacional, celebrado en Budapest a finales de septiembre de 1918. Hace ya más de un siglo. La Primera Guerra Mundial había concluido y esto favoreció a que Freud se cuestionara sobre los alcances terapéuticos de nuestro quehacer. Nosotros no pretendemos ser aquellos con un procedimiento mejor para sustituir el trabajo freudiano, pero podemos hablarles de nuestras contribuciones al tema. Hoy nos presentamos ante ustedes, miembros de una institución renombrada
asociada a una institución internacional y heredera del mismísimo Freud, y de la que un día fui parte como candidato dentro de mi formación. Agradecemos mucho el interés que se presenta a nuestro trabajo clínico psicoanalítico realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos mucho a Santiago Ortega, por supuesto a Judith y a Julio Casillas su amable invitación. Hoy, por segunda ocasión desde el comienzo del trabajo en el 2011, compartimos con un grupo ajeno a la universidad y sobre todo con un grupo psicoanalítico nuestros esfuerzos clínicos. Les presentaremos, brevemente por el tiempo, lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, qué alcances tenemos y desde dónde lo pensamos. Comencemos por explicar que debido a nuestra preocupación y cercanía a nuestras compañeras y compañeros estudiantes de la UNAM, así como por la experiencia que nos ha dado el trabajo en diversas comunidades de nuestra sociedad, que no tienen acceso a buenos servicios de salud, no digamos a un psicoanálisis, o siquiera a servicios de salud mental, hemos tenido que recurrir a nuestra creatividad y abrir, flexibilizar y cuestionar encuadres y paradigmas aprendidos, y así tratar de dar respuestas clínicas de calidad que otorguen posibilidades a personas a las que comúnmente normalizamos o nos conformamos con que no obtengan dichas posibilidades. ¿Posibilidades de qué? Se preguntarán. De cambio, de mejora, de entendimiento, de crecimiento y en muchas ocasiones de vivir. Como decía al inicio, no pretendemos responder a Freud, pero queremos pensar y decir que desde nuestra trinchera pareciera que por mucho tiempo en el psicoanálisis mexicano la pregunta sobre la técnica y los diversos abordajes quedaron relegadas. Parecía que en ciertos grupos se pensaba que nuestro quehacer era algo ya terminado. Nosotros agradecemos que no fuese así, pues nos parece corto y limitado. Escuchamos por mucho tiempo posturas rígidas sobre cómo debe de ser y hacerse el psicoanálisis, y estas esterilizaron mucho nuestra disciplina. Ejemplos, varios. El psicoanálisis solo puede ser ejercido por médicos. Los psicoanalistas deben de ser heterosexuales. Es psicoanálisis si se está en el diván. No se puede trabajar psicoanalíticamente con psicóticos. El psicoanálisis solo es si se trabaja con pacientes 4 o 5 veces por semana y de no ser así hay que llamarlo psicoterapia. O antes de la pandemia, el psicoanálisis a distancia no era. Los tratamientos gratuitos no sirven, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones hemos escuchado a colegas decir y utilizar como argumento, eso lo dijo Freud, como si jamás hubiera dicho alguna estupidez. Pero más allá de eso, es religioso pensar así, y por lo tanto, es algo que se aleja de pensar críticamente, por no decir que solamente se aleja de pensar. Nosotros creemos que hay que movernos de la mano de Freud y de la llamada bruja para dar más posibilidades a otros abordajes. Mucho se ha dicho y seguramente han escuchado desde hace tiempo y en diversos foros sobre la necesidad de tener distintos abordajes clínicos basados en lo psicoanalítico, pero cuando aparecen esos abordajes, las desestimaciones y críticas desde lo psicoanalítico nos regresan exactamente al mismo lugar de necesidad e improductividad. Espora es una respuesta a esa necesidad. Una respuesta con alcances y con limitaciones, pero sobre todo es una forma de enfrentar al problema o problemas que ha provocado la necesidad de diversos abordajes. Okay. ¿Por qué otros abordajes? ¿Qué sucede hoy que existe la sensación de que nuestro dispositivo clásico a veces no alcanza para todo? ¿Qué cambió en el mundo? ¿Qué sucede con las nuevas generaciones? ¿Por qué resiste el psicoanálisis o los psicoanalistas o los y las psicoanalistas al cambio? Deben de existir múltiples respuestas a esto. Pero insistamos, no todo está escrito en términos de modelo de intervención, ¿no? Abordajes o técnicas psicoterapéuticas. Ahora, ¿por qué insistir? Por razones evidentes. Por ansiedad, depresión, autolesiones, abusos, toxicomanías, adicciones, suicidios, violencia, desapariciones, violencia, violaciones, más violencia, migración, racismo, intolerancias, discriminación, etcétera,
etcétera. ¿Por qué insistir? ¿Por qué es necesario que digamos algo al respecto y en la intimidad de nuestros consultorios no sé qué tanto impacto estamos teniendo? Sentimos una gran responsabilidad por provocar movimiento en el mundo psicoanalítico para buscar más formas de dar esas posibilidades a aquellos que nos demandan ayuda todos los días. Un movimiento que haga que el mundo psicoanalítico mexicano salga de su vanidad y encierro y pelee espacios en la arena pública. Es decir, el psicoanálisis debe de intervenir en la discusión sobre políticas públicas. Para ello es necesario involucrarnos en actividades que nos sacarán de la comodidad de nuestros consultorios. Comodidad, entre comillas, por supuesto. Así, les contamos que Espora, el espacio de orientación y atención psicológica, trabaja en 4 ejes. Atender pacientes, supervisar psicoterapeutas, que mucho tiene que ver con una contención y un entrenamiento. 3, ayudar al funcionamiento institucional o a la función institucional. 4, participar en el espacio de discusión y ejecución de acciones para incidir en problemáticas de salud pública y prevención, con la intención de incidir en algún momento en políticas públicas y de salud mental. Hagamos un poco de historia. En el año 2011, la secretaria general de la Facultad de Ciencias, la doctora Catalina Stern, preocupada, le solicitó a la directora de la facultad, la doctora Rosaura Ruiz, autorización para buscar algún tipo de ayuda y atender psicológicamente a sus estudiantes. Así, la doctora Stern, quien supo de nosotros por una colega analista, se comunicó con la doctora Blum y nos reunimos. En un principio, la demanda fue para ayudarnos a combatir el rezago académico, provocado por la poca eficiencia terminal que sospechaban podría tener que ver con el estado emocional de los estudiantes. Y también solicitaron que atendiéramos a los alumnos que fácilmente podían ser calificados como pacientes graves que deambulaban todos los días por la facultad. Un paréntesis, la Facultad de Ciencias tiene 11,000 estudiantes. Para que se den una idea, es toda la Ibero de Santa Fe. Después de varias reuniones diagnósticas para nosotros, tratando de conocer más o menos el funcionamiento de la facultad, detalles de su población académica y estudiantil, averiguando sobre los planes de atención a la comunidad en diversas áreas, decidimos hacer un proyecto piloto con un pequeño grupo de psicoterapeutas egresados en la maestría de psicología con residencia en psicoterapia para adolescentes de la Facultad de Psicología de la UNAM. Judith se debe de acordar de eso, ¿verdad? Estuviste allí. Ambos participábamos. Yo era profesor y supervisor de esa maestría y la doctora era maestra, supervisora y coordinaba esa maestría. Así, con el apoyo de nuestras autoridades, las autoridades de ciencias y el doctor Nieto, en aquel entonces nuestro director, dicho pilotaje comenzó siendo un servicio psicológico para estudiantes con la intención de aprender sobre sus vidas, problemáticas y demandas. Ese pequeño grupo de psicoterapeutas cambió al poco tiempo y otros egresados comenzaron a participar e involucrarse. Conseguimos mayor información sobre la población, también entendimos mejor las necesidades de las autoridades y la premura para que nosotros lográramos responder a una demanda que crecía a toda velocidad, a pesar de todas las precauciones que tomábamos para ese asunto. Y al mismo tiempo, el objetivo primordial de la población era que la pudiéramos atender emocionalmente. El trabajo se definió como una psicoterapia breve, focalizada y gratuita de 14 sesiones, 2 de ellas diagnósticas. Detalles del modelo los explicará la doctora Blum en un momento. Al poco tiempo, la demanda creció, al igual que el equipo y la gravedad de los casos. También las peticiones de las autoridades no solo se concentraban en el ámbito de la atención a estudiantes, sino ayudarlos a reflexionar sobre las estrategias de trabajo preventivas en diversas áreas que se relacionaban con la salud mental y el bienestar. La dificultad de los casos nos ha obligado constantemente a cuestionar y mejorar el modelo, así como las formas de intervención, crear protocolos de respuestas a la institución, a los alumnos, a la familia y realizar derivaciones más eficientes y rápidas. Ahora les pondremos ejemplos de esto.
Desde muy al inicio, la supervisión de los casos se convirtió en uno de los ejes de Espora. Supervisamos todas las semanas el trabajo realizado recientemente hemos creado una supervisión introducción al modelo para el entrenamiento de los nuevos terapeutas. Con el tiempo hemos crecido. En ciencias, de 3 psicoterapeutas pasamos a 5, luego a 6. Hoy trabajamos con 2 jefas de sede y 5 psicoterapeutas. En el año 2017, el doctor Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras, realizó un gran esfuerzo. La Facultad de Filosofía tiene 12,000 alumnos inscritos. Realizó un gran esfuerzo por conseguir presupuesto y lograr que entráramos a la facultad. En el 2019, la doctora Soledad Funes, hoy directora del Instituto de Fisiología Celular, y la doctora Ana Escalante, también directora hoy del Instituto de Ecología, solicitaron nuestro apoyo por diversas y graves circunstancias que pudimos atender, y sus directores de aquel entonces, el doctor Resillas y el doctor Macías, agradecidos y convencidos de la necesidad de atención a su población, lograron nuestra entrada a esos institutos en el año 2020, tantito antes de la pandemia. La doctora Funes y Escalante, hablando de su experiencia con Espora, con la doctora Patricia Dávila, un personaje muy importante dentro de la universidad, fue la coordinadora de posgrado de la UNAM y hoy es la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, facilitaron, junto con la gran preocupación y ocupación que caracteriza a la doctora Dávila, sobre nuestra comunidad universitaria, que el 5º equipo de Espora entrara a trabajar a la unidad de posgrado de la UNAM. Estamos hablando de 33,000 alumnos, los de posgrado de la UNAM. Entramos en plena pandemia y trabajamos totalmente a distancia. Cabe mencionar que jamás interrumpimos el servicio por la pandemia. Nos adaptamos rápidamente y a pesar de la petición de parar los servicios por parte de la universidad, continuamos por la evidente necesidad que sabíamos existía. Es importante resaltar el gran apoyo de nuestra directora, la doctora María Milena Medina Mora, que tanto nos apoyó que en noviembre del 2020, ella hablando con otras autoridades, un grupo de mujeres organizadas tenía en paro la Facultad de Química y dentro de su pliego petitorio estaba la solicitud de la entrada específica de Espora a sus facultades y gracias a la sensibilidad del doctor Amador, la solicitud fue atendida y resuelta. Después, el Centro de Nanotecnología, el Instituto de Neurobiología, el Instituto de Ingeniería de la UNAM respondieron a la demanda de sus comunidades pidiendo ayuda y logramos responder. Este año, la Escuela Nacional de Trabajo Social hace poco comenzó a trabajar con nosotros. Pero no siempre hemos ganado. Otras autoridades de otras instancias de la UNAM han querido, lo han intentado y no lo han conseguido, ¿no? Luchar por visibilizar el sufrimiento humano no es fácil, más cuando sabemos que hay una resistencia constante en todos los temas que tienen que ver con el dolor y la salud mental. Hoy estamos en espera de que la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Facultad de Medicina, la FES Cuautitlán, la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Química, la Escuela Nacional de Lenguas y Lingüística y hasta el INVAL, fuera de nuestra institución, puedan conseguir las condiciones, es decir, el dinero, para poder trabajar con sus comunidades. Estamos hoy en 12 sedes. Tenemos la potencial responsabilidad más o menos de 70,000 usuarios. Contamos con 36 psicoterapeutas, todas y todos al menos con maestría y con vasta experiencia clínica. En el año 2021 atendimos 1,100 pacientes. Trabajamos alrededor de 15,000 horas psicoterapéuticas. Hicimos más de 100 referencias a diversos servicios psiquiátricos y ese año tuvimos cerca de 280 horas de supervisión. En el 2022 calculamos ver a más de 1,500 pacientes y trabajar casi 17,000 horas psicoterapéuticas, si no es que cerramos tratos con nuevas sedes. Sabemos por diversas evaluaciones que realizamos que tenemos una adherencia del 75% y los pacientes califican nuestra atención como buena o muy buena en su mayoría. Pero al seguimiento de alguno de ellos, el 75% reporta una mejoría en su malestar por el cual llegaron a nuestros consultorios. Como imaginarán,
La organización clínica y administrativa no es sencilla y nos enorgullece decir que contamos con un gran equipo de profesionales comprometidas, preocupadas y ocupadas en la atención pública y gratuita. Las presiones no son pocas. Ya hablará la doctora Blum de la lista de espera y de la gravedad de los casos que enfrentamos. Pero para terminar mi intervención quiero agregar que el trabajo psicoterapéutico es nuestra mayor responsabilidad, pero también trabajamos con grupos de reflexión de diversos temas, por ejemplo, masculinidades, violencias, salud mental, en diversas áreas. Estamos dando diversas pláticas y conversatorios y conferencias y participamos en varios comités en nuestras diferentes sedes sobre bienestar, género, atención, etcétera, alumnos. La experiencia de organización de Espora y parte de su infraestructura fue lo que hizo crear la red de sostén emocional COVID en la que algunos de ustedes participaron y que les agradecemos mucho su participación. Muy bien. Por el momento yo terminé. Le toca a la doctora Blum. Muy bien. Gracias, Judith, por la invitación. Gracias, Julio Casillas, otro tanto, y Santiago. Me voy a referir al marco conceptual. El marco conceptual de nuestro modelo de trabajo es interdisciplinario y tiene como eje directriz el psicoanálisis con perspectiva de género. Dentro de la metapsicología freudiana, privilegiamos la segunda tópica y la importancia del yo como una organización compleja, de constitución heterogénea que integra y relaciona una duplicidad básica: el yo función adaptativo y el yo representación, dimensión historizante, producto de las identificaciones y del narcisismo. Yo metonímico y yo metafórico en términos de Jean Laplanche. Este yo está dotado, a través de sus sistemas de funciones, de una movilidad y plasticidad para lidiar con las otras instancias psíquicas, o sea, ello, superyo, ideal del yo, enfrentar los conflictos y adaptarse a la realidad. Yo caracterizado a sí mismo por la oposición entre un yo coherente represor y un yo reprimido escindido de él. Consideramos, en consecuencia, al yo como producto del ensamble entre lo adaptativo y lo representacional, y en este sentido, que todas las funciones yoicas, aún las más intelectuales, por ejemplo, pensamiento, o las más objetivas, percepción de lo real, hasta los componentes más cercanos a la pulsión, por ejemplo, comer, llevan la marca de lo identificatorio y del narcisismo. La intervención terapéutica se dirige fundamentalmente, siguiendo a Freud, al yo no solo identificado, sino identificante, no solo enunciado, sino enunciante, no solo historizado, sino historizante, no solo pensado, sino pensante, no solo sujetado, sino protagonista, no solo hablado, sino hablante, no solo narcisizado, sino narcisizante. O sea, un yo que no solo se adapta a la realidad, sino que interviene activamente para alterarla y cambiarla. Un yo representante del sujeto que se enfrenta al mundo y tiene que tomar decisiones con grado de autonomía, sin negar sus relaciones de dependencia intrasistémicas y con la realidad externa. Cabe agregar, finalmente, que además de esta concepción metapsicológica freudiana, eje conceptual, como ya dije, de nuestro trabajo, está también presente a lo largo del mismo la teorización flotante, en términos de Piero Lanier. La interdisciplinariedad fundamenta asimismo el encuadre técnico y trabajo psicoterapéutico,
por ejemplo, con psiquiatras, abogados, especialistas en violencia de género, médicos, neurólogos, etc. Y respecto a la perspectiva de género, entendemos como tal las construcciones culturales y sociales relacionadas con mujeres y hombres, y cómo éstas intervienen en la construcción de su psique y subjetividad, o sea, actitudes, actividades, ideales, prohibiciones, etc., y en los vínculos interpersonales genéricos. Construcciones que reflejan asimetría y poder, relaciones jerárquicas de dominación masculina y de subordinación femenina, y que algunas conceptualizaciones psicoanalíticas refuerzan. Basta recordar castración de la mujer, envidia del pene, hombre cultura, naturaleza mujer, etc., y que cuestionamos. Analizamos también la concepción genérica binaria e incluimos la diversidad sexual. Encuadre técnico. Corresponde a una psicoterapia focalizada de duración limitada que comprende 14 sesiones, 2 de evaluación diagnóstica y 12 de intervención psicoterapéutica. De las 2 entrevistas iniciales se desprenden las hipótesis diagnósticas sustentadas en la información, supuestos psicodinámicos situacionales de la problemática actual del entrevistado y, en consecuencia, opciones y estrategias terapéuticas. Respecto al sujeto, se consideran los determinantes históricos disposicionales y la causa desencadenante que emergen y otorgan sentidos a la conflictiva o psicopatología actual. Pero, asimismo, de acuerdo con Freud, cita, el logro de un paciente depende también de cierto número de circunstancias que forman una constelación externa. Modificar esta última, interviniendo de la manera apropiada, es inobjetable y está enteramente justificada. Termina la cita. Esta constelación externa o situacional, como también se denomina, remite a la incidencia simultánea, interdependencia y entrecruzamiento de factores y circunstancias físicas, psíquicas, sociales y culturales en un determinado lapso de tiempo. Su recorte es arbitrario, pero necesario para poder operar sobre ellos. A través de la focalización se hacen converger argumentos, ideas o interpretaciones diferentes hacia un punto o aspecto considerado básico de la problemática o sintomatología presentada. Se trata de una interpretación centrada en la que se asienta el proceso y que tiene que ser reconsiderada a lo largo del mismo. El foco, en términos de Fiorini, alude a una organización compleja de la cual se recortan fragmentos que estructuran un campo común diagnóstico y terapéutico. En la intervención clínica se promueve la capacidad de análisis del paciente y la asociación dirigida relacionada con el foco en vez de la asociación libre, para comprender la problemática presentada y encontrar caminos o alternativas de posible disminución o solución de dicha problemática. No solo analizar, sino también cambiar. En síntesis, el encuadre contempla como elementos básicos interrelacionados, en términos del paciente, el motivo de consulta y causa desencadenante, la problemática actual, o sea, conflictos, síntomas, patología, la disposición, o sea, la historia personal familiar, la estructura y funcionamiento psíquicos y las capacidades yoicas
técnicas o recursos personales con que cuenta para enfrentar estas situaciones y conflictos. En términos de la situación externa, consideramos el contexto socioeconómico-cultural, institucional, básicamente el universitario, el coyuntural, entre otros. La organización y ambiente familiar, las redes sociales, los acontecimientos actuales y pasados relevantes, tal como se presentan en la trama narrativa. A mayor importancia de uno de estos elementos, menor de los otros, a la manera de las series complementarias de Freud. Luego ya presentaré algunos casos al respecto. En algunos casos es necesario realizar cambios en el encuadre para adecuarlo al conflicto patología presentada. Por ejemplo, pacientes con los que se trabajan las 14 sesiones, pero se advierte la importancia y necesidad de continuar un trabajo externo por la intensidad de los síntomas o su malestar. Se deriva con uno o una psicoterapeuta de la red de Espora, asegurando que sea atendido en el espacio al cual se le refiere. Y al hablar de red de Espora, hablamos de un conjunto de profesionales reconocidos, prestigiados y que además cobran lo que llamamos honorarios UNAM, o sea, bajos, adecuados a las posibilidades de los pacientes. Pacientes en los que se detecta la necesidad de atención psiquiátrica inmediata, además de un proceso psicoterapéutico. Se le explica la importancia de que la atención sea integral y se le deriva a una de las instituciones con la que existen convenios de colaboración. En todos los casos se brinda contención y acompañamiento hasta que el paciente confirme que ha recibido la atención institucional solicitada. Pacientes que deciden terminar, no abandonar el tratamiento antes de las 14 sesiones porque se sienten mejor y resolvieron la situación por la que demandaron el proceso terapéutico. No son muchos los casos, pero sí existen. Ahora, un ejemplo clínico sobre justamente la importancia de la situación y el paciente. Víctor, psicoterapeuta maestra Xóchitl Barragán. Víctor, de 22 años, es alumno del UNAM. Acude a Espora porque quiere buscar una nueva vida y estar bien, pero le preocupa mucho la situación de los padres. Su madre tiene como pareja a un hombre extremadamente violento que dicen, con bastantes argumentos, mató a su primera mujer. Las situaciones de discusión y agresión entre ambos, sobre todo por parte de él, han aumentado. Víctor vive con la tensión constante de que la asesinen o dañen severamente. Su padre, actualmente desempleado, es diabético, está ciego y le acaban de amputar una pierna. Hasta el momento de la amputación se las arreglaba para vivir, pero ahora depende totalmente de su hijo. Este enfatiza que ambos padres se encuentran en una situación grave y de riesgo. El paciente Víctor tiene primos con adicciones fuertes y la familia de la infancia era violenta. Él es hijo único, con muy pocas redes sociales y es el primero que estudia en la familia. Se siente angustiado por sus padres que están en la línea del riesgo y la muerte, dice él. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudarlos? Porque él tiene claro que no quiere dejar sus estudios, que le gustan, que le permitirían una vida diferente. Pero ahora, desde la amputación, no encuentra la manera de atender al padre y cumplir con las tareas académicas. Trabaja además como empleado de medio tiempo y con lo poco que gana pueden mantenerse él y su padre. Le gustaría que lo canalizaran con un abogado y un psicólogo
especializado en perspectiva de género para consultar sobre la situación de su madre. Y repite que no encuentra la forma de cuidar a su padre, estudiar y trabajar. Se me junta todo, dice Víctor. La situación es muy difícil y compleja, sin lugar a dudas, y lo ambiental contextual juega un papel importante que atrapa al paciente. Se trata de un estado de cosas, diría Deleuze, que remite a cosas tal cual, a niveles concretos de registro de un mundo que llamamos real, que está en contrapunto con un mundo inconsciente, aunque éste lo reinvista. Las cosas se prestan a proyecciones del aparato psíquico, pero también le proponen al aparato ciertas proyecciones y no otras, donde esos estados de cosas, madre, pareja violenta, padre ciego amputado, pobreza, hijo único, pocas redes familiares, estudios universitarios, no admiten ser solo fuente de proyecciones. Hay que atenderlos de entrada. Se me junta todo, reitera el paciente. Sabemos que en medio de sus conflictos, emociones y pensamientos encontrados, hay que orientarlo para que se le junten menos y encuentre algunos caminos o alternativas, aunque solo sean parciales, de cambio, de solución. El foco de nuestro trabajo fue el entrecruzamiento de todos estos factores externos y situación con la historia y funcionamiento psíquico del sujeto, su angustia, culpa, sus relaciones con los padres, capacidades, defensas, yoicas, ideales, etc. Con un énfasis inicial en lo externo, en el estado de cosas. Comenzamos por referirlo al departamento jurídico y a la unidad de prevención y atención a la violencia de género para que asistiera con su madre, que había aceptado hacerlo. Lo ayudamos a pensar en quién podría ocuparse del cuidado del padre, instituciones, personas, en la posibilidad de obtener, y lo consiguió, una beca de alimentación para estudiantes, y en alternativas para reafirmar la continuación de sus estudios y realización de algunos proyectos. Todo esto lo analizamos largo y tendido con él. Víctor prosiguió luego, después de un arreglo de esta situación, un arreglo parcial, por supuesto, con su psicoterapia, privilegiando ahora el análisis de la dimensión subjetiva de la situación. Me voy a referir ahora a la evaluación diagnóstica general de un paciente. Es multidimensional y comprende diferentes niveles. A, clínico, B, psicopatológico, metapsicológico, C, adaptativo y potenciales de salud, D, vínculo terapéutico. De esta evaluación diagnóstica se desprenden estrategias terapéuticas que pueden abarcar un trabajo interdisciplinario con evaluación y tratamiento psiquiátrico farmacológico simultáneo o con otras disciplinas. Y la evaluación diagnóstica de la situación clínica. Esta es evaluada en términos de emergencia, o sea, riesgo inmediato, de urgencia, riesgo inmediato, o de crisis personal, situación grave pero que no requiere intervención inmediata. En las entrevistas iniciales se contiene afectivamente al entrevistado y se analiza conjuntamente con él la situación de riesgo inmediato en la que se encuentra y la necesidad de una posible atención psicoterapéutica psiquiátrica simultánea e imprescindible. Ejemplos de situaciones de urgencia-riesgo.
Cita textual. Desde hace años me siento vacía. Todo me hace enojar y siempre me dan ganas de llorar de la nada. Me muerdo las uñas hasta que me lastimo. Tengo años sin descansar. A veces duermo mucho y otras casi nada. Suelo tener conductas denominadas de riesgo para poder sentir algo que no sea enojo o tristeza. Hace una semana, después de beber mucho y llorar más, estuve a punto de dejarme caer a las vías del tren, a las vías del metro, perdón. Sentí adrenalina. Incluso en algún momento sentí como que mi cara se desencajaba con una sonrisa horrible. Mi cuerpo empezó a actuar por inercia y al no poder concluir mi acto, o sea, el de tirarse a las vías del tren, porque mi novio llegó y me detuvo, tuve una crisis de ansiedad. Ya no quiero estar así, no quiero morir, pero ya no encuentro otra solución a esto que no me deje en paz, por eso busco ayuda, misma que se le brindó y en forma inmediata, psicoterapéutica, psiquiátrica. Si en la entrevista de evaluación se corrobora la urgencia, porque las urgencias las empezamos a evaluar desde las solicitudes escritas de ingreso. Y luego, si en la entrevista de evaluación se corrobora esta urgencia, la intervención terapéutica suele ser básicamente interdisciplinaria, o sea, lo que ya dije, psicoterapéutica, psiquiátrica. Comunicación al contacto de emergencia y o a la familia y al Comité Técnico de Salud Mental de la universidad y en casos específicos a las autoridades institucionales. Otro ejemplo clínico. Ezequiel, ser un error. Psicoterapeuta, doctor David Márquez Verdú. Ezequiel, de 21 años, solicita servicio en Espora debido a que intentó quitarse la vida hace un año y que el pensamiento de volverlo a hacer cada vez es más intenso. Además menciona, quiero que todo se calme, que quede en silencio. En la primera entrevista cuenta que intentó quitarse la vida con insulina, pero el frasco se le resbaló. Trabaja en una farmacia y no lo pudo hacer. Narra que hace 2 años lo intentó con gas LP, encerrándose en la cocina, pero que al último momento se arrepiente, no sin sentirse con malestar por la inhalación del gas. Al preguntar sobre estos intentos, menciona que se siente tan mal y quiere que todo acabe. Siente que no sabe hacer nada bien, que todos se burlan de él, que es ridículo, que sus padres no están de acuerdo con que estudie y que en su familia no aceptan que es gay. A la madre la describe como muy severa y rígida. Narra que en la adolescencia le cuenta a su padre que es gay y al inicio este le dice que lo aceptará, pero horas después llega ebrio a su casa y le dice que él es un total error y que su hijo no puede ser gay. A la madre le cuenta hace 3 meses, recibe una respuesta similar y le prohíbe salir de la casa. Además ha narrado experiencias con amigos que lo han violentado por su orientación sexual. Uno lo aventó por unas escaleras. Todas estas historias van acompañadas de una severidad impresionante, describiéndose de manera muy cruel y comentando que sus papás y sus amigos tenían razones para ser así, o sea, para maltratarlo, que no son malos y no los puede culpar. La impresión diagnóstica fue de una depresión severa con tintes melancólicos. Dado que el paciente no tenía posibilidades de acudir con un psicoterapeuta privado que le pudiera brindar la intervención prolongada que requería, tal como se le explicó a Ezequiel, se le brindó la atención inmediata con el modelo de Espora. El foco principal fue analizar los intentos de suicidio asociados con la severidad del superyo y la certeza que manifestaba sobre su culpa. Además de explicar e indicarle que la valoración psiquiátrica era imprescindible. Se le solicita además
una sesión con los padres. Lo consideramos imprescindible, necesario. Ezequiel llora desconsoladamente, diciendo que los va a dañar y él tiene que resolverlo solo. Finalmente acepta la entrevista con los padres y estos acuden. En la sesión con los padres, especialmente difícil, estos comentan que no están de acuerdo con la orientación sexual de su hijo y los discursos severos, cuasi delirantes de los padres giran a que tiene que asumir las consecuencias de ser gay, aun si eso significa que lo maten o se quite la vida. Después de esta entrevista, y debido a la renuencia de los padres para aceptar el riesgo en que se encuentra su hijo, se contactan a las autoridades de la facultad. Se le enfatiza a Ezequiel la necesidad de un internamiento en un hospital psiquiátrico y a los padres la conveniencia de una intervención terapéutica familiar. Se solucionaron, por parte de Espora solucionó las cuestiones administrativas para lograrlos, es decir, la intervención terapéutica familiar y el ingreso a una institución psiquiátrica. Pero Ezequiel entra en un periodo donde niega todo lo que sucedió. Intervienen también las autoridades de la facultad y hablan con los padres. Días después, Ezequiel le manda mensajes al psicoterapeuta de que está en el hospital, pero al contactar a su directora, esta aclara que no hay registro de su ingreso. Y, dice David, el terapeuta, que a partir de ese momento pierde contacto total con él. Discutimos ampliamente y con bastante preocupación en supervisión lo acontecido y avisamos a las autoridades de que se hizo todo lo clínica, profesional y jurídicamente posible. Lo aceptamos. No tenía, vamos a decir, no teníamos de otra, pero sí, por supuesto, dolió. Cabe destacar en este y en la gran mayoría de los casos la importancia de la supervisión clínica como modalidad de contención, análisis y metabolización de los afectos de la contratransferencia, conjuntamente con la discusión teórico-técnica sobre las posibles estrategias de intervención. Estrategias psicoterapéuticas. El terapeuta se desempeña un papel esencialmente activo. En palabras de Freud, las variadas formas de enfermedad que tratamos y lo breve de la intervención, agregamos nosotros, no puede tramitarse mediante una misma técnica. Ello implica una actividad relativamente nueva. Sus intervenciones, las Espora, comprenden a grandes rasgos preguntas, informaciones, esclarecimientos, señalamientos, confrontaciones, interpretaciones de tipo y alcances y profundidad diferentes. Contempla una flexibilidad básica en la elección de la estrategia de acuerdo a cada situación concreta, evaluación diagnóstica y foco predominante. La estrategia permite, a partir del foco y decisión inicial, pensar un cierto número de escenarios para la intervención que podrán ser modificados de acuerdo a la información que transmita él o la paciente en el transcurso del tratamiento. Cabe enfatizar que no se trata de un programa rígidamente predeterminado. Estas intervenciones tienen como finalidad relacionar y comprender el conflicto síntoma actual, sus causas conscientes e inconscientes, con la situación en que se encuentra inmerso el sujeto y con los aspectos dinámicos e históricos que le otorgan diferentes sentidos. El objetivo es disminuir el sufrimiento y que los pacientes entiendan y desarrollen nuevas formas de enfrentar los conflictos psíquicos y sociales que limitan sus capacidades, creatividad y posibilidades de adaptación. O sea, facilitar la comprensión y adquisición de conductas alternativas para enfrentar los obstáculos y adquirir mayor grado de libertad
en sus conductas defensivas y adaptativas y en resolver los conflictos. Adaptación cabe agregar de que lo consideramos como resultante de los procesos de asimilación a modelos internalizados y acomodación, o sea, considerando las características del objeto situación actual. Es decir, tomamos la definición de Piaget. Otro ejemplo clínico, este va a ser el último. ¿No están muy cansados? No. Por supuesto que no, Bonnie. Síguele. Está Otro ejemplo clínico. Raúl, psicoterapeuta, maestra Angélica Sánchez Campuzano. Raúl, 29 años, escribe. Sí. Durante la pandemia tuve depresión, ataques de ansiedad y largos periodos de insomnio, por lo cual el psiquiatra me mandó medicación. De esto ya pasó un año. Decidí suspender la terapia con él porque no encontré una mejoría sustancial, aunque los periodos de insomnio ya son menos frecuentes. Adicional a esto, falleció mi abuela y también mi mejor amiga de forma repentina, por lo cual estuve profundamente deprimido, bajé unos 10 kilos y difícilmente podía levantarme de la cama durante unos 4 o 5 meses. Y me dio además COVID. Actualmente, la depresión no es tan severa, pero no es la primera vez que tengo episodios de depresión severa y por lo regular siempre regresan después de unos meses. Como estragos de este último episodio, he perdido la esperanza en el futuro, es decir, no tengo la capacidad para encontrar un sentido a mi vida y honestamente creo que entré en una fase de aceptación. Todo esto lo escribe en la solicitud de atención. Motivo por el cual se le brindan entrevistas inmediatas de evaluación, dado que se interpreta la posibilidad de que la fase de aceptación implique atentar contra su vida. Se tienen las entrevistas en las que se define que es necesario atenderlo de inmediato. Raúl cuenta que se siente muy mal, que cada vez puede menos con la depresión, que estuvo en atención psiquiátrica un año antes, pero como casi no mejoraba, dejó de asistir. El psiquiatra le diagnosticó depresión y déficit de atención. Desde la primaria tiene problemas escolares, situación que también relaciona con que la madre lo golpeaba y cacheteaba. Estos insultos y cachetadas paraban hasta que sangraba su nariz. O bien, cuando tenía 6 o 7 años, la madre lo corría de la casa. Él se quedaba en la calle hasta que llegaba su papá. El padre trabajaba todo el tiempo, nunca estaba, y si estaba no hablaba con él, para mí era ausente. Solo fue padre de mi hermano, quien siempre fue el que sacaba buenas calificaciones. En la secundaria disminuyó la violencia física, pues parecía, dice Raúl, que la madre temía que le contestara. Entonces pudo estudiar un poco mejor. En la prepa lo molestaban los compañeros. Sentía odio hacia ellos, dice. En la universidad cambió de carrera varias veces hasta que se decidió por la que actualmente cursa. Habla de la amiga que murió, pero no está seguro de lo que sentía con esa muerte. A veces piensa que le da igual, solo que murió la única persona con la que más o menos hablaba. Éramos igual de raros los dos. De la muerte de la abuela dice algo parecido, como que tendría que sentir algo más, pero no sabe si siente algo. La terapeuta le señala que, sin embargo, sí se deprimió. Desde el inicio del proceso mencionó ideación suicida. Planteó que en algún momento iba a terminar quitándose la vida porque se siente muy mal y sin esperanzas. Al preguntarle sus expectativas sobre el espacio terapéutico,
contesta que, cita textual, cuando era niño se imaginaba en otras condiciones, que de adulto iba a tener una pareja y una familia, y que no iba a estar así tan mal, que él no quiere llegar a los 40 así. Raúl menciona que alrededor de los 15, 16 años se dio cuenta de que le gustaban los hombres. Su primera experiencia sexual fue, dice, traumática. Conoció a un hombre más grande quien lo forzó a tener relaciones en unos baños. 2 años después, buscó ir a cabinas y tener sexo con muchas personas, y así es como superó esa situación traumática, agrega. Él entiende de que es él quien busca o se pone en esos lugares donde lo agreden, pero que es como un círculo del que no puede salir, no sabe por qué. Lo que sí hace es tomar tratamiento de retrovirales porque ha tenido hepatitis y otras enfermedades. Agrega, morir solo sí, pero sidoso no. Identifica que después de tener relaciones sexuales muy agresivas y donde se siente muy mal, es cuando se deprime más. Se somete a lo que el otro le pide, aunque sea humillante. Plantea que tal vez le gustaría tener una relación de pareja, pero que los gays no pueden aspirar a tener una linda relación de pareja, que él, por su parte, tiene idealizada esa relación. Primera focalización. Después de las entrevistas, la terapeuta considera importante trabajar su deseo o no de vivir, porque, junto con su ideación suicida, sus prácticas sexuales lo ponen reiteradamente en riesgo, como él ha contado, y puede terminar muerto. Además, como un segundo elemento relacionado con la anterior, el por qué vive con tanto odio y culpa ser homosexual, y ahondar, por último, en el tema del impedimento que él dice que tienen los gays para tener una linda relación de pareja. Y lo canaliza a sí mismo a una valoración psiquiátrica, el acepta. En las primeras sesiones, Raúl habla de que no tiene amigos ni ha podido tener pareja seria, que es por su forma de ser, es tímido, muy negativo. Yo me veo como alguien raro, dice que es como su mamá, que siempre se queja de todo y por eso no tiene esperanzas. En otro momento menciona que ahora entiendo y estoy totalmente de acuerdo con el gay árabe que mató a varios sujetos en Estados Unidos en un bar gay, suceso que efectivamente había ocurrido hace poco tiempo. Comenta que si él se mata, mataría a su mamá para que no sufriera, pero si mata a su mamá, mataría a su papá también. En la cuarta sesión, planteas la posibilidad de construir otros vínculos menos agresivos y humillantes y describes cómo salió con alguien que conoció en una aplicación. Tuvieron sexo sin penetración, pero que no se sintió satisfecho. Pero reconoce también que cuando tiene sexo de forma compulsiva y sin cuidarse, no solo no se siente satisfecho, sino que se da asco a sí mismo. Una sesión antes de las vacaciones expresa que siente deseos de agredir a alguien y no sabe si se detendrá. Agrega que ha pensado cómo haría daño a la próxima persona con la que se cite por la aplicación y que no quiera tener sexo con él. Habla de traer en la mochila un cúter y de cómo, aunque sabe que podrían dañarlo o de que él podría terminar matando a alguien, cree que no podrá detenerse. La terapeuta intenta tratar de relacionar esta furia con las vacaciones. Raúl no hace caso. Ella también recuerda lo peligroso del suceso de la persona gay árabe y la matanza en Estados Unidos, con la cual Raúl dice comprender y estar total y manifiestamente de acuerdo. Debido a la gravedad y riesgo percibido que la terapeuta le señala y platica con él,
le da una segunda carta de canalización al Hospital Fray Bernardino, dado que en el CISAME, a donde se dirigió la primera carta, aún no le daban cita. Raúl había aceptado esa canalización. Habla con su hermano, que es el contacto de emergencia, y le pide que esté al pendiente de él, que involucre a la familia y que lo lleven a atender de urgencia al Fray Bernardino. De ahí lo derivan para internamiento a una clínica del seguro con el diagnóstico de ideación homicida y trastorno disocial de la personalidad. Permanece 4 semanas hospitalizado en la misma. El hermano mantiene comunicación con la terapeuta, quien le explica nuevamente que Raúl deberá continuar un proceso psicoterapéutico a largo plazo conjuntamente con la atención psiquiátrica. Supervisamos el caso y acordamos la conveniencia de hacer un cierre de despedida con el paciente cuando salga de la clínica y reiterarle que es fundamental que continúe con ambos tipos de atención psiquiátrica y psicoterapéutica prolongadas. Raúl contacta con Angélica después del internamiento, pide una cita y le cuenta que dentro del hospital, en la segunda semana, tuvo un intento de suicidio, pero también de que hizo amigos, que sintió lo que era sentir compasión por las personas y por él, pregunta la terapeuta. Y continúa diciendo que por primera vez en la vida piensa de eso. Describió la relación que mantuvo y que ambos se prometieron intentar vivir cuando salieran de la hospitalización. Sin embargo, comenta Raúl, yo no quiero vivir afuera. La realidad es muy dolorosa. No quiero lo difícil. Estoy muy cansado, desesperado de luchar. Estoy seguro de que me voy a terminar matando. Cuando en otro momento se le preguntan los motivos por los cuales regresó a Espora, responde que es porque el hermano se lo pidió, pero reitera su decisión de no atenderse y querer matarse. En la supervisión discutimos arduamente la situación y decidimos, decidir es un decir, respetar su decisión, aceptar que en el programa no podíamos hacer nada más y citar a Raúl junto con su familia por una entrevista de cierre. La terapeuta habla con Raúl, le comenta el por qué y para qué de la misma y le pregunta si autoriza el tema que va a abordar. Raúl acepta. Asisten a la misma él, su hermano y el padre. La terapeuta les explica que Raúl ya no podrá seguir siendo atendido en el programa de Espora. Le explica las causas y que piensa que es importante decirles, con el consentimiento de Raúl, que es posible que en otro momento intente de nuevo quitarse la vida. Que entiende que puede ser muy duro y doloroso lo que está diciendo, pero que él ha hecho y sigue haciendo muchos esfuerzos para lidiar con su dolor emocional y que quizás en algún otro momento o situación no pueda continuar con este esfuerzo. Que ella considera que es necesario que la familia se atienda para enfrentar junto con él o no una situación tan difícil y dolorosa. A Raúl, la terapeuta le menciona: respeto mucho lo que has hecho por sentirte mejor, por enfrentar lo que te pasa, por los espacios que has buscado, por tu esfuerzo, pero también respeto si tu decisión es dejar de vivir. Y me imagino que ha sido y sigue siendo todo esto muy duro para ti. Piénsalo de nuevo, todavía quedan caminos para recorrer. El hermano pregunta por la posibilidad de atenderlo de una manera privada. La terapeuta señala que sí, pero que también puede continuar con la atención hospitalaria
mientras así lo acepte y decida Raúl. Que ella también reconoce el esfuerzo que él como hermano ha hecho para acompañarlo, pero repite que la decisión final, aunque sea muy dolorosa, es de Raúl, y que a los demás miembros de la familia les toca hacerse cargo con todo lo que significa de lo que sientan y puedan vivir frente a eso. Al final, después de la salida de los familiares, Raúl se despide y dice: gracias por dejarles claro que es una posibilidad. Ahora quiero pensar en mí y decidir por mí, sin estar siempre pensando en el daño que puedo hacerle a ellos. Me agradece haber podido ser escuchado de esa forma y haber sido referido al hospital psiquiátrico. Reconoce que lo que vivió en el hospital le gustaría volver a vivirlo, tal vez regresar a atenderse ahí, y que, además, el chavo que conoció adentro le escribió. Por último, cierra con un: espero que nos volvamos a encontrar en otras circunstancias. La terapeuta responde: yo también deseo lo mismo. Hasta aquí llegó el caso y mi intervención. Quedé sin voz yo. Yo nada más quiero concluir leyéndoles algo, un pasaje de Freud, y después tenemos una serie de intercambios, ¿no? Ojalá podamos platicar. Les leo. Para concluir, Freud dice: ustedes saben que nuestra eficiencia terapéutica no es muy grande. Solo constituimos un puñado de personas y cada uno de nosotros, aún con empeñosa labor, no puede consagrarse en un año más que un corto número de enfermos. Con relación a la enorme miseria neurótica que existe en el mundo, ¿y acaso no es necesario? Lo que podamos remover es ínfimo desde el punto de vista cuantitativo. Además, las condiciones de nuestra existencia nos restringen a los estratos superiores y pudientes de nuestra sociedad, que suelen escoger a sus propios médicos y en esta elección se apartan del psicoanálisis, llevados por toda clase de prejuicios. Por el momento, nada podemos hacer a favor de las vastas capas populares, cuyo sufrimiento neurótico es enormemente más grave. Ahora, supongamos una organización cualquiera, que nos permita multiplicar nuestro número hasta el punto de poder tratar grandes masas de hombres. Por otro lado, puede preverse que alguna vez la conciencia moral de la sociedad despertará y le recordará que el pobre no tiene menos derecho a la terapia anímica que los que ya se les acuerda en material de cirugía básica, y que la neurosis no constituye menos amenaza para la salud popular que la tuberculosis, y por lo tanto, no se le puede dejar libradas a la impotencia cuidados del individuo perteneciente a las filas del pueblo. Se crearán entonces sanatorios o lugares de consultas a las que se asignarán médicos de formación psicoanalítica, quienes aplicando el análisis volverán más capaces de resistencia y más productivos al hombre, que de otros modos se entregarán a la bebida, a mujeres que corren peligro de caer quebrantadas bajo la opción entre el embrutecimiento o la neurosis. Estos tratamientos serán gratuitos. Puede pasar mucho tiempo antes de que el Estado sienta la obligación de estos deberes. Continúa. Cuando suceda, se nos planteará la tarea de adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones. No dudo de que el acierto de nuestras hipótesis psicológicas impresionará también a las personas incultas, pero veremos precisados a buscar para nuestra doctrina teóricas la expresión más simple e intuitiva. Dice algunas otras barbaridades al final, pero termina diciendo: es muy probable que en la aplicación de nuestra terapia a las masas nos veamos precisados en alear el oro puro del análisis con el cobre de la sugestión directa. Pero cualquiera que sea la forma futura de esta psicoterapia para el pueblo, y no importa qué elementos la constituyan finalmente,
No cabe ninguna duda de que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los que ella tome del psicoanálisis riguroso y ajeno a todo partidismo. Hay un libro muy interesante, de una mujer que se llama Elizabeth Ann Danton, que se llama Psicoanálisis y Justicia Social, en donde habla de unas clínicas que Freud formó en 1920, que se llaman las policlínicas. No sé alemán, son unas clínicas gratuitas que después de la guerra crearon 8 de ellas en Europa, funcionaron de 1920 a 1938. Y bueno, y entre los participantes están Erikson, Fromm, Karen Horney, Adler, Melanie Klein, Anna Freud, Wilhelm Reich, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que creo que poco hemos leído de ellas. Ahí les recomiendo la lectura. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por la atención. Vamos a dar un tiempo para que los participantes puedan como elaborar sus comentarios, sus preguntas. Vaya, como que hay una parte mía que no nada más como un comentario como para que va un poco en la línea como terminan la presentación y lo que dices, Vicente, es decir, recordé mucho, no sé si ustedes lo vieron o los participantes lo vieron, pero si no lo han visto, me parece que apunta justamente para entender, quizás haciendo una comparación, a pesar de los defectos de las comparaciones, es un documental de Nuria Ibáñez que se llama El cuarto desnudo y mete una cámara en, digamos, algunos consultorios del Hospital Psiquiátrico Infantil, donde la intervención no tiene justamente lo que ustedes tan bien exponen, ¿no? Y sabemos por nuestra formación en este sentido de la diferencia entre lo correctivo y el proceso terapéutico dirigido hacia un proceso de subjetivación que describes también, Bonnie, con los casos que traes, ¿no? De los terapeutas del proyecto. Entonces ahí se ve como interviniendo desde otra escuela terapéutica que no psicoanalítica, y no es para denunciar, ¿no? Pero la capacidad de escuchar y, como decía Vicente, visibilizar el dolor humano queda muy bien plasmada, ¿no? Como un punto, digamos, discordante a lo que es, digamos, el proceso de Espora, ¿no? Este cortometraje. Un poco como retomando las ideas de Vicente al principio, ¿no? Si eso es psicoanálisis o no es psicoanálisis, un poco es un debate poco fructífero en el sentido de que la escucha y la forma de entender los casos, por supuesto, que es psicoanalítico en el sentido del proceso de subjetivación y el tipo de escucha, ¿no? Del dolor humano. Hay alguien que está comentando, Aranzazu, gracias por tanto, Bonnie y Vicente, me alegra escucharles y me honra mucho haber sido su alumna, les abrazo. Mientras van advirtiendo, me acordé también un día, hace ya unos cuantos años, en mi examen de titulación de maestría, una tal doctora Berta Bloom nos recordó a Winnicott diciendo, no me acuerdo exactamente, digamos, la frase de Winnicott, pero el fondo era que muchas veces era mucho más difícil hacer psicoterapia psicoanalítica que un análisis ortodoxo. En este arranque, digamos, ¿no? De cómo pensar estas 14 sesiones donde el apremio del tiempo está puesto desde el inicio, ¿no? Y donde lo emergente se tiene que salir inmediatamente, ¿no? Para poder pensar el tipo de intervención, ¿no? Recordé mucho esa frase que tú me regalaste en ese examen. De mi maestro Winnicott. Sí, por supuesto. Anne dice,
voy como platicando, ¿no?, con los participantes. Desafortunadamente no pude ver desde el principio la sesión, por lo que aprendo de lo que he escuchado es volver a humanizar las sesiones terapéuticas, dice Anne, y no perder jamás de vista el centro, que es el paciente. Y agradece mucho lo que han compartido. Supongo que estarán elaborando algún tipo de preguntas. ¿Quieren compartir algo más ustedes? Creo que Yo, Julio Judito. levantando la mano, sí. Sí, bueno, evidentemente felicitar a Vicente y a Bonnie, además de que me da un gusto enorme verlos de nuevo. Los conozco desde hace muchos años, sé cómo trabajan, etcétera. Y creo que que es por solamente pudo haber surgido en la UNAM. Eso dice mucho de fondo, que haya surgido en la UNAM. Después Vicente en su presentación hablaba de que se hizo todo esto de COVID y la escucha de COVID y todo, que hicimos con varias asociaciones, instituciones de corte psicoanalítico. Eso fue un momento y un evento, yo diría que único en el mundo psicoanalítico, ¿no? Coordinado por Vicente, atrás Bonnie, evidentemente, ¿no? Pero participaron muchas instituciones y fue algo que hicimos realmente un servicio a la comunidad. Yo creo que aquí el asunto que se juega es la escucha. No nos podemos poner con tantas minucias de si es muy psicoanalítico o no, si ortodoxo, no. La realidad es que muchas veces a nivel de lo privado, y lo voy a decir con mucho respeto, yo conozco lacanianos que trabajan como psicólogos del yo. La verdad. Y con todo respeto, ¿no? Así como también conozco psicólogos del yo que trabajan como lacanianos. Entonces, yo creo que aquí el asunto que se juega es en la escucha y en la contención. Por lo pronto aquí hago mi comentario y creo que nos da todo un espectro, Bonnie, por todos los casos que nos compartes, gracias, Bonnie, ¿no? De todas las virtudes que hay de problemas bien graves, ¿sí? Eso es algo muy interesante que está haciendo la UNAM y con datos que ahorita decía Vicente, a mí me impactó. La Facultad de Ciencias tiene 11,000 alumnos, que es lo que tiene la Ibero, ¿no? Entonces, cuando uno también escucha que Alemania podría caber en Ciudad Nezahualcóyotl, pues empieza a ver uno todo ese tipo de analogías, ¿no? Y de los problemas tan graves que tenemos. Creo que van a ser Vicente y Bonnie y Éspora los grandes ausentes en nuestro próximo congreso del APM. Nos hubiera encantado que hubieran presentado una mesa y nos transmitieran sus conocimientos, sus experiencias de todo lo que es, sobre todo la violencia, que es con lo que trabajan mucho ustedes, ¿no? ¿Sí? Y esta que es también la violencia de género, ¿no? Que es donde están haciendo muchos trabajos muy interesantes ustedes. Yo los felicito mucho a Bonnie y a gente y a toda la gente que está atrás de ustedes. Veo muchas, pues, es otra cosa, ¿eh? No veo caras conocidas porque todos tienen apagada su pantalla, pero bueno, qué gusto ver a Jorge Mariné, ¿no? Que lo veo ahí, ¿sí? Y a muchos otros, ¿no? Que son de la residencia de psicoanalistas de la UNAM. Bueno, aquí paro mi comentario, luego haré otros comentarios. Felicidades. Gracias, Julio, gracias. Muchas A lo gracias. mejor podemos, algunas participaciones sean de viva voz por si se sienten más cómodos. Voy a leer dos que acaban de escribir sus comentarios, pero también podríamos dar voz directa, ¿no? Y no Yo creo escrita que a sí será través del mejor, chat. sí. Sí, pero de momento, hasta que alguien levante la mano, voy a leer lo que nos comparte Claudia. Dice, me parece bien valiosa la labor comunitaria que han realizado y que ha realizado el psicoanálisis, aparentemente desde sus inicios en diferentes contextos sociales. No podemos reducir nuestro trabajo solo a las masas privilegiadas, pues nos quedaríamos cortos, considerando que hay una gran mayoría en las clases no privilegiadas que cargan con algún dolor psíquico lidiando con él de las formas que pueden. Y esto no solo es un fenómeno individual, sino que tiene un importante peso social a nivel económico, político y cultural, donde predomina el odio hacia las diferencias interseccionales. No leí Luisa nos comenta,
que actualmente estudia el primer semestre en psicología. Obviamente está consciente que le falta mucho por adquirir conocimiento y experiencia, por ende desconoce por qué la atención a los pacientes queda limitada. Mi pregunta es si no existen instancias enfocadas en apoyar a los chicos que viven situaciones tan desesperantes como el rechazo familiar por parte de la familia, que los lleva a pensar en el suicidio y a normalizar el maltrato. Al final parece que no hay solución. Viene a mi mente casas donde los chicos gays viven juntos y tratan de hacer algo en su favor. ¿No hay modo de vincularlos? Y preguntan, ¿el programa Espora nada más es para comunidad UNAM o público en general? Comunidad UNAM. Sí. Lamentablemente, y nos gustaría que fuera público también, pero no tenemos las posibilidades para hacerlo. Sí, tenemos una lista de espera que es nuestra gran enemiga. Ayer estábamos en la Facultad de Ciencias porque hay una demanda. La Facultad de Ciencias es nuestra sede más grande. Tenemos el número más grande de terapeutas y es como la que va guiando el trabajo de Espora y los nuevos protocolos y las nuevas decisiones que se van haciendo, porque está muy arraigada la comunidad. Ayer estábamos en una reunión, en una asamblea con estudiantes y autoridades, tratando de mejorar el modelo, pero tenemos una lista de espera en ciencias, 250 personas por lo menos, y creo que me estoy quedando corto. Lo cual, bueno, pues nos habla de la enorme demanda, y una demanda que no tiene un respaldo político-social, lo voy a tener que decir. O sea, yo cuando les digo que creo que tenemos que subirnos los psicoanalistas a discutir políticas de Estado en términos de salud mental, más allá de tratar de psicoanalizar la salud mental, que no creo que sea ni siquiera el punto, es sensibilizar, ¿no? sobre lo que nosotros sabemos y la demanda que encontramos en comunidades que están total y absolutamente abandonadas. O sea, para que tengan más o menos un dato concreto, no sé exactamente este año, pero hasta hace el sexenio pasado, el porcentaje del presupuesto total de salud, ¿sí? El 2% de ese dinero se dirigía a salud mental, todo el presupuesto. Y de ese presupuesto, pues está repartido en salarios y en pagar la luz, el gas y el teléfono, ¿no? O sea, no hay dinero invertido en este país en salud mental. O sea, esa es la verdad. O sea, que tengamos un instituto y un hospital para una población de más de 100 millones de habitantes es total y absolutamente innecesaria, lo cual hace pensar que no existe la salud mental en este país, en términos de Estado. Y creo que tendríamos que estar señalando constantemente, pero aparte de todo, hay temas en los que tendríamos que estar opinando constantemente sobre los problemas de género y todos los problemas de mujeres que hemos visto alrededor y las manifestaciones y las posiciones. Y me parece muy importante, por supuesto, toda la diversidad sexual, ¿no? Por supuesto, las nuevas clínicas que tenemos que pensar acerca de las diversidades sexuales, sobre explotación, violencia, sobre migrantes. O sea, hay muchísimos temas en los que creo que deberíamos de estar teniendo una opinión como comunidad. Y me parece que no la tenemos. O sea, tenemos opiniones individuales, ¿no? Este esfuerzo que hicimos de lo de COVID, lo que pasa es que implica mucho tiempo tratar de organizarnos, ¿no? Y tratar de hablar y tratar de generar redes en las que podamos hablar con otros institutos con los cuales sabemos que pensamos con algunos distintos. Pero me parece muy interesante el esfuerzo de poner temas, ¿no? Ustedes que tienen esa fuerza de organización muy particular, temas particulares, ¿no? Sobre problemas que tenemos en el país, ¿no? O sea, hablar de desaparecidos en este país es una cosa que le debemos enormemente, ¿no?
y tener que buscar especialistas y pensarlo, me parece que es algo que nos debemos y que quizás tendríamos pues que obligarnos a decir, ¿no? Pero bueno, sí, claro que implica mucho tiempo. No entendí la pregunta, la verdad, la que hacían sobre modos de vincularlo, pues debe de haber modos de vincularlo. Lo que pasa es que tenemos que buscarnos, hablarnos, reunirnos, estar de acuerdo y en desacuerdo me parece muy importante, ¿no? Y tratar de encontrar de manera creativa distintas soluciones, ¿no? No tengo la respuesta, pero ojalá pudiéramos intercambiar ese tipo de ideas. O que nos hagas llegar la información que tú tienes para poderla nosotros manejar. Me parece muy interesante y siempre buscamos estos tipos de información que enriquezcan nuestro trabajo. Preguntan muy como de manera práctica, ¿aplica también para las nacionales preparatorias? Preguntan. Lamentablemente en estos momentos no, pero hay una propuesta, no sé si se va a aterrizar, la van a aterrizar o no, por parte del rector de justamente de ampliar el presupuesto para que podamos atender a las escuelas preparatorias. Nosotros contestamos que por supuesto sí, pero esperamos justamente la información, la nueva información del rector que no está llegando. Espora funciona con el presupuesto y el esfuerzo que hacen las autoridades de cada institución para pagar el trabajo psicoterapéutico. Como es un trabajo interno, o sea, no hay ganancias, o sea, lo que hacen es pagar las supervisiones y las horas de trabajo de los psicoterapeutas. Entonces, lo que es muy, muy importante es que se sensibiliza a las personas o las personas ya sensibles por este tema comienzan a buscar ayuda y dan con nosotros y empezamos a formar estos equipos. Entonces, trabajamos en estas 12 sedes porque estas 12 sedes, estas 12 autoridades son las que de su presupuesto sacan dinero, ¿no? Y deciden que este proyecto tiene que funcionar, ¿no? Hay algunas sedes que tienen más posibilidades económicas que otras por su misma tarea, ¿no? Porque tienen más dinero extraordinario, porque venden proyectos, etcétera, etcétera, y a partir de eso pueden tener algunas formas de ayudar a su comunidad. Pero, por ejemplo, la Facultad de Filosofía o la Facultad o la Escuela Nacional de Trabajo Social tienen muchas complicaciones para poder conseguir el presupuesto, pero no hay un presupuesto asignado, digámoslo así, de la UNAM general a Espora. Es algo que hemos intentado y a nosotros nos encantaría que al sistema de bachillerato, a los SHs y a las prepas, entrarle. O sea, a nosotros nos parece que es ahí donde podríamos incidir pues de manera muy importante en el impacto de aquellos que van a entrar a la universidad. Pero no lo hemos logrado, la verdad. Ahora, sí hay, bueno, a nivel mucho más pequeño, ¿no? En la maestría de psicoterapia psicoanalítica para adolescentes, digamos, hay, por lo menos sigue estando el CCH Sur, ¿no? Y algunas otras sedes, digamos, no es que Espora sea una continuidad de eso, ¿no? Pero hay una similitud en la forma de trabajar, en el sentido, ¿no? De la intervención, claro que no son intervenciones grupales, pero también hay supervisión, ¿no? Y trabajo fino en eso de la escucha, ¿no? Con los adolescentes en esos centros, ¿no? De la maestría en particular. Sí, aquí dentro de las escuelas preparatorias está justamente, como lo acabas de mencionar, el CCH Sur. Claro. Otras preparatorias también quisieron tener en esos momentos el trabajo de los residentes de la maestría en psicoterapia para adolescentes, pero por diferentes razones no pudieron, no tenían lugar en sus instalaciones para poder acoger a uno o dos residentes de la maestría. Qué fuerte, ¿no? Como que no se hace el surco, ¿no? No se hace el surco presupuestario ante una emergencia grave, pues, ¿no?
Que yo creo que eso que dices, Judith, es muy importante. O sea, yo creo que nosotros damos cuenta de la gravedad de la situación que estamos viviendo porque, bueno, pues porque trabajamos todos en nuestros consultorios privados y también porque trabajamos en estos esfuerzos públicos, pero o sea, hay que acordarnos de Freud, o sea, hay una resistencia a pensar todo aquello que tiene que ver con lo incómodo y lo doloroso, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde pues nos dedicamos a eso. Y la gente pues no quiere oírnos, ¿no? O sea, estarles diciendo, oigan, la gente está sufriendo, la gente está pasando, los jóvenes y las chicas y no, o sea, hay un dolor constante, pues yo prefiero hablar de otra cosa y poner la atención en otro lugar, ¿no? Y creo que tenemos que hacer conciencia de que tratar de alzar la voz y decir la gente está sufriendo es una tarea constante a realizar, ¿no? En diversos temas. Creo que levantaron la mano o algo me apareció a mí en la pantalla. Sí, Sí. Jorge Mariné levantó la mano. Creo que puedes desactivar tú mismo tu micrófono, yo lo hago. Está ya. Ya ¿Sí está, me ¿no? escuchan? Sí. Perfectamente. Bueno, un comentario. Yo sí he notado que los que hemos trabajado en comunidad directo, así yo trabajé mucho con adictos en centros de integración, en comunidades, en cárceles, etcétera. Yo sí noto que en los terapeutas que hemos hincado el diente así en la problemática en serio de la comunidad, nos volvemos sumamente flexibles. Así como cuando uno se hace terapeuta de niños, te vuelves mucho más flexible, te sientas en el piso, te pintan la panza, en fin, juegas una serie de cosas. Entonces, sí es algo bien importante, ¿no? Sí, yo me acuerdo de lo que decía, creo que era Rodríguez, que no es lo mismo teorizar la práctica que practicar teorías, ¿no? Entonces, estamos hechos a practicar teorías al principio. Y en este caso, la problemática nos lleva a empezar a construir nuevos modelos y a ir teorizando la práctica. Aquí se está poniendo el dedo sobre una problemática que estamos viendo todos los días a todos los niveles. Entonces, aquí el límite es la imaginación, porque hay intervenciones a nivel políticas públicas, a nivel institución, pero yo sí quisiera subrayar el que a nivel personal, por un lado nos volvemos más flexibles, y por otro lado me llamó mucho la atención el que Bonnie presentara un caso donde hay un fracaso, porque generalmente cuando estás vendiendo una institución, das los éxitos y la llenas de luces y todo. No, este grito de tolerancia a la frustración se me hace muy importante. Tenemos que ver nuestras limitaciones y tenemos que tocar desde el fondo de nuestra alma esta parte de este afán de querer resolver todo y no, hay que devolverle a las personas su capacidad de cambio y su capacidad de logro y de trascender su problemática, ¿no? Entonces, sí me gustó que diera esos ejemplos porque fue un poco el ver con lo que estamos cotidianamente lidiando, ¿no? Yo estoy de acuerdo que es más fácil hacer psicoterapia, es más fácil hacer psicoanálisis que hacer psicoterapia. ¿Por qué? Porque los que venimos desde ser terapeutas desde abajo, así que empezamos con Gestalt y pasamos por distintos tipos de la conductual, bla, 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 y acabamos siendo psicoanalistas. De repente yo llegaba y veía que en psicoanálisis, pues un paciente que ves 4 veces por semana, pues pasaba un tema y decías, no, no, todavía no, espérame. Pasaba otra vez el tema y otra vez, no, no, no. Pero cuando tienes 14 sesiones, sale un tema y tienes que tener una capacidad de decisión muy importante y tu foco tu enfoque, tus líneas de trabajo, tus líneas terapéuticas y todo sumamente claras para poder en un momento dado decidir cuándo vas a tomar el tema, porque a veces en terapias abiertas pasan 6 meses y no vuelve a salir el tema. Entonces, tiene que estar muy, muy listo con estas cosas. Entonces, esta flexibilidad, el no ser fanáticos de que, pues, que Melanie Klein duerma en el sueño justo en su tumba y no estemos haciendo cosas que la hagan dar vueltas y que la revuelquen, ¿no? Incluso algunas cosas del mismo Freud, ¿no? Simplemente, como decía Julio, la escucha, el contacto, el exponernos y el estar en esta interacción construyendo un instrumento de cambio, ¿no? Yo les agradezco, me encanta oír a Bonnie porque la conocí hace
es más o menos 47 años, tengo clase con ella, cuando hicimos la maestría de Querétaro, ¿no? La primera maestría en psicoanálisis que hubo en México, la construimos ella y yo, ¿no? Pero el punto es que oír lo que entonces me platicaba, y escucharlo ahorita ya muchísimo más elaborado, es como un árbol que viste el tronco y ahorita lo ves lleno de ramas y todo con una complejidad enorme. Me encanta ver su evolución y me encanta verla activa y trabajando, ¿no? Esto es una maravilla y les agradezco mucho, Vicente, el esfuerzo y la preocupación de estar construyendo institución, tan difícil que es hacer estas cosas. Los que hemos pasado por eso sabemos y es bien importante que lo estén haciendo. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Jorge. Y qué lindo el recuerdo de cuando hicimos la maestría allí en Querétaro, lo que permitió que la Escuela de Psicología pasara a ser Facultad de Psicología. Correcto. Porque fue el primer posgrado. Sí, así es. Corrió el tiempo. Mucho. Pide voz, Claudia, ya tienes micrófono, Claudia, si quieres. Hola, no soy Claudia, soy Lidia. Estoy ok. aquí de escucha. Soy Ok. psicoanalista, soy formada en el Colegio de los Saberes, tengo una especialidad. Ya llevo tiempo trabajando desde la ética y desde la teoría psicoanalítica. Pues nada, yo quizás solo quería recuperar que más que un modelo, el psicoanálisis siempre me ha parecido una ética desde la que te posicionas para poder hacer una escucha, una flexibilidad que permite ya no un estándar o una técnica cuadrada en el modo de intervención, y eso nos da mucha libertad a la hora de diseñar y ser creativos en campo y también en la soledad que a veces es la clínica. Pero a lo mejor si a nivel, no sé, Distrito Federal o República Mexicana, se manejara otra epistemología a la que se maneja actualmente en instituciones públicas como los hospitales psiquiátricos, como en los hospitales en general, la ética que se lleva a cabo o el planteamiento epistemológico con el que se desempeñan en esas instituciones es la clínica conductivo-conductual. No es una crítica a las técnicas cognitivo-conductual, pero sí se me hace un sesgo. Entonces, es como, ojalá en algún momento podamos influir en que se deje de practicar desde ese punto de vista tan cuadrado como única opción para la salud pública, para la salud, para las comunidades. Yo estoy de acuerdo, Lidia, pero te digo algo, tenemos que subirnos al ring e ir a discutir con personas que tienen otros paradigmas y otros lugares desde donde piensan la clínica. Yo creo que esa historia la contarán mejor quizás Julio, Jorge y Bonnie, pero el psicoanálisis un poco se retiró de la arena pública en algún momento y nos dedicamos un poco más a lo privado. Y ese es un reclamo que tenemos que hacer. En México. Sí, claro, en Sí, México. en México. Sí. Y eso es algo que pensando, tenemos que... ¿no? En Argentina, por ejemplo, ¿no? Que hay... o Francia. No es casualidad que ¿no? Hay algo de Argentina ahí, ¿no? Presente en toda la tradición de Pichon Rivière y de Berenguer y como esta cosa de estar en la institución psiquiátrica, estar más allá del diván, estar incluso en la radio, estar en intervenir en otros espacios que no sean solamente el consultorio privado. Tiene que ver mucho con la comunidad psicoanalítica de México. O sea, yo he estado en diferentes espacios. El analista es alguien muy, muy individual, alguien muy cerrado. Nos dividimos en grupos, en sectores, en áreas, en dogmas, a quién seguimos, a quién no seguimos. O eres lacaniano, eres freudiano. Esa separación del propio ambiente psicoanalítico es algo que se tendría que en algún momento decidir o trabajar. Los analistas en general son muy, muy individualistas, muy gregarios. Y están fragmentados en sectas. Sí. Mira, yo creo que por eso fue un experimento muy interesante, una experiencia para mí sensacional, no me dejará mentir Vicente. Esto que hicimos con atención COVID, Vicente. Éramos de cuántas asociaciones, de todo tipo. 8 o 9, sí, ya no me acuerdo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y muy interesante fue
Y la otra cosa que tenemos en nuestro país es que está habiendo una medicalización del fenómeno mental. Nosotros lo vivimos mucho en nutrición con la clínica de anorexia y bulimia y de trastornos de la conducta alimentaria, donde se prefiere medicalizar a la paciente que darle un abordaje psicodinámico, psicoterapéutico, etcétera, etcétera. Como que no hay recursos. Y ahí también coincido con lo que dice Lidia y con lo que dice Vicente también. También las comunidades, las diferentes células psicoanalíticas, de psicoanalistas, prefirieron irse a la práctica privada, eso fue una cosa, pero hicieron dos abandonos que están teniendo un precio muy caro. Abandonar las instituciones de atención, ya sea gubernamentales principalmente, y la otra es que también abandonaron los espacios y los recintos universitarios y culturales. Sí. Por eso, esto que trabaja Boni, y que también yo platicaba mucho hace muchos años con Jorge, porque nos íbamos juntos, salíamos de San Ángel juntos, ¿te acuerdas, Jorge? A dar seminario a la maestría en la APM, ¿sí? Ya después Jorge se iba a jugar tenis, ¿no? Acabando el seminario. Pero bueno, era muy importante esto, ¿no? Se dejaron de tener acceso a participar en los espacios culturales y universitarios. Eso esta maestría de adolescencia, psicoanálisis de la adolescencia, en la UNAM se vuelve una cosa maravillosa. Le dejamos todo también a la gente que maneja lo cognitivo-conductual. También seamos honestos, ¿no? Claro. No sé qué digas, Boni. Definitivamente, la Facultad de Psicología están de entrada los psicoanalistas de APM. Los freudianos están en la Facultad de Medicina. Dentro de la Facultad de Psicología dirigen, están, pero, oh casualidad, dictan sus clases desde los consultorios. Eso lo conozco muy bien porque fui justamente coordinadora de la maestría de posgrado y me costó mucho trabajo convencer a los colegas psicoanalistas médicos, además, de que realmente el lugar donde para dictar las clases era la universidad, era la facultad y no los consultorios. Totalmente de acuerdo. De a poco se fue perdiendo justamente la facultad porque llegaron los psicólogos. Además, el otro problema, considerar que los psicólogos éramos profesionistas de segunda. Ese fue otro problema de la APM, ahora ya superado, pero sí costó. Y realmente, después de eso, empezamos a recuperar con la maestría en psicoterapia para adolescentes. Sí, después de muchos años, y saben que en esa maestría, no, antes hubo otra, que dentro de la maestría de psicología, un proyecto o un programa que me autorizaron, que se llamaba psicología psicoanálisis e interdisciplina. ¿Y saben quiénes protestaron? Los de APM. Que cómo íbamos a dictar nosotros, cómo íbamos a formar psicoanalistas. No pretendíamos formar psicoanalistas, estábamos enseñando en la universidad, en la facultad, psicoanálisis. Pero realmente protestaron y llegaron a hablar con el director de ese momento para decir de que eso era algo mal hecho, algo poco ellos utilizaron la palabra científico. Que no ¿De era qué muy años común. estamos hablando ahí, Boni? ¿De qué años estamos hablando más o menos? Vicente, tú fuiste de la tercera generación de esa maestría. 96, 97 de haber yo entrado en la Exactamente. última. Porque terminamos con la huelga en 99, entonces tuvo que haber En el sido 97. 99, Claro, exacto. más o menos, ¿no? Y allí ya... Y hace 24 años, Boni, afortunadamente hemos podido cambiar esto un poquito. Bueno. Pero sí lo hemos podido cambiar bastante. Es que, de veras, es otra cosa. El psicoanálisis se dejó atrapar en el discurso patriarcal. Sí. De sus fundadores, con todo respeto, ¿sí? Pero esto ha ido cambiando. No me dejará mentir Judith, que está también en la mesa directiva, manejando el comité científico, y que bueno, ahora es al revés. Yo soy a veces el único hombre rodeado de puras psicoanalistas mujeres.
Entonces, es Y psicoanalistas psicólogas de formación. Y psicólogas de formación. Y psicólogas de formación, además, ¿no? Qué bueno que ha cambiado eso, pero lo que tú señalas, Bonnie, es terrible y nadie lo quiere hablar y es una realidad. Y qué bueno que aquí lo estamos hablando. Y mira que soy de APM y el presidente de APM. Más de APM que presidente. Juan quiere participar, le vamos a Perdón, dar Juan. la palabra. Ahí estás, Juan, puedes comentar. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a escuchar a Vicente, recordando las clases justamente de la maestría. Y un saludo también, es bueno volver a escuchar también a la doctora Bonnie. Pues creo que justamente mi participación tiene que ver con lo que se está hablando, esta convivencia con nuestros demás colegas en los otros paradigmas. Hace relativamente poco comencé a trabajar aquí en la Autónoma del Estado de Hidalgo, en su propio programa de atención psicológica. Y es un espacio muy curioso porque conviven muchos terapeutas con diferentes paradigmas, humanistas, cognitivos conductuales, gestálticos y del sistémico, y yo soy el único que justo tiene un paradigma psicodinámico, por no así decir, el psicoanálisis tal cual, ¿no? Y entonces yo en esta idea, pues nosotros como nos van formando la maestría, pues la supervisión es vital, ¿no? Y uno dice, bueno, necesitamos establecer la supervisión dentro del área, dentro del espacio, pues justo para pues estar muy pendientes de la forma en la que nosotros trabajamos, pero he encontrado una gran resistencia, no solamente al propio paradigma, sino a que mismos ellos se compartan esta supervisión como una práctica más común, más cotidiana. Y me surgía la pregunta hace un momento de si es posible establecer o formar una supervisión desde lo multiparadigmático. Ya no dígase solamente desde las diferentes perspectivas del psicoanálisis, sino desde algo más abierto, cognitivo, humanista, no lo sé. Es algo que me ha estado como preguntando en este tiempo mientras he visto en esta estancia. Pues yo quisiera ver si ustedes me pueden dar una claridad de hacia dónde voy. Yo considero que es muy interesante, pero muy difícil, porque indudablemente hay una articulación entre teoría y práctica. Y no podemos, tenemos que tener en cuenta eso, justamente. Y para supervisar tenemos que pensar desde dónde estamos escuchando. Está bien que vamos a teorizar sobre la práctica, pero de entrada hay una escucha que se dirige y privilegia ciertos contenidos y cierta modalidad de trabajo. Y entonces cada una de estas disciplinas tiene su propia teoría y su propia forma de abordar el trabajo. Y entonces un supervisor tiene que conocer estos distintos abordajes para poder supervisar. Y es muy difícil conocerlos. Sí se puede hacer alguna supervisión donde se den, como se escuche y se den algunas posibilidades de entender clínicamente al paciente. Quizás justamente una de que hay que escucharlo, que hay que preguntar y no suponer nosotros lo que le pasa a él. Creo que hay algunos criterios básicos que sí podríamos implementar. Me lo dejas pensando, Juan. Para ir, bueno, Vicente, dale. No, rápido, me parece como interesante, pero sí creo que tenemos que pensar que, o sea, la infraestructura que se crea para tener un proyecto como estos y poder más o menos trabajarlo es no solamente la supervisión, o sea, es la formación de los psicoterapeutas y que todos están en análisis, o sea, el nivel de presión emocional con el que viven los terapeutas de Espora es muy importante. O sea, no está fácil tener a alguien que te está diciendo, ya me voy y hagas lo que hagas, me voy a matar, ¿no?
y tener que decirle a esa persona, compa, pues, Está gracias, bien, te suerte, acompaño o sea, en esto. hay una afectación muy importante y contener eso, tanto para el terapeuta como para nosotros como responsables del programa, pues es muy complicado y todo el mundo tiene que ir a arreglar asuntos personales, emocionales, de una manera individual. Yo creo que esto que decía Bonnie, si se tienen muchos paradigmas, lo que podemos hacer es discutir, ¿no? Cómo vemos el fenómeno todos juntos, pero no sé si supervisarlo, porque ya hemos hecho esfuerzos por trabajar con la Facultad de Psicología, por ejemplo, temas sobre el suicidio, ¿no? Con diplomados que nos invitan a participar y demás, y tratamos de no polemizar, pero sí sabemos que tenemos un choque muy particular de cómo vemos la situación y cómo contenemos las cosas de manera distinta. Y yo creo que no hay por qué dinamitar el esfuerzo de otras personas, sumarnos y tratar de discutir y tratar de abrir las cosas. Eso sí me parece muy importante, pero creo que hay lugares en los que no se puede y lo que se crea es animadversión. Y la verdad es que no suma, eso creo que no suma. Entonces, sí, lo veo difícil, pero bueno, está bueno pensarlo, o sea, está bueno pensarlo. Para ir cerrando, porque ya toca cerrar, retomo como dos intervenciones sin leerlas por completo, pero apuntan a la investigación y apuntan a las publicaciones. Preguntan si hay algo publicado sobre Spora en términos de también resultados o por lo menos datos, ¿no? De intervención, o si está en proyecto, ¿no? Un poco recordando además el libro de Más allá del diván, que fue justamente un esfuerzo sobre la investigación desde una lectura psicoanalítica, ¿no? No sé cómo están ahí en Spora, si hace parte, digamos, del proyecto publicar algo pronto. Sí, tenemos publicaciones. Yo creo que es importante entrar a la página de Spora y allí aparecen las distintas publicaciones. En algunas hemos evaluado justamente el resultado de nuestras intervenciones y en estos momentos nos encontramos en un proceso de evaluación de todo el programa, de los últimos Perfecto. 5 años. ¿Es espora.com.mx? Espora.unam.mx. Espora.unam.mx, para que tomen nota todos, ¿no? .unam.mx. Y además estos dos trabajos que presentaron, que compartieron Vicente y Bonnie, están para publicarse, ¿eh? En eso estábamos pensando, qué bueno que nos lo dices, nos das el empujón. Sí, y si quieren les comparto un espacio digital. Yo soy de los fundadores de Carta Psicoanalítica, la revista digital. Entran 70,000 personas a la semana de diferentes lados del mundo, y si quieren les podemos ayudar a que lo pueden publicar ahí si quieren, ¿eh? Quieren. Vicente, le tomamos la palabra. Es lo que iba a decir, o sea, ahorita lo comprometemos aquí. Lo atrapan ahí. Lo hice hasta públicamente Firma. para que el APN se ponga a mano con ustedes. No, claro Pero que es sí. cierto, Estamos en contacto, Bonnie y Vicente. Claro que sí. Sí. Debemos publicaciones porque la verdad es que el trabajo es muy intenso y no nos hemos puesto a escribir lo suficiente, pero tenemos a gente muy valiosa dentro del equipo que hace esfuerzos y los vamos a poner a escribir también. Eso me parece importante. Y nos vamos a poner a escribir tú y yo, Vicente. Sí, es cierto. Quiero agradecer, hay un comentario de la doctora Soledad Funes, es la directora del Instituto de Fisiología Celular, es alguien a quien le tenemos muchísimo aprecio y bueno, la verdad es que es bonito lo que escribe, eso es todo lo que quería decir. ¿Dónde En está el comentario? chat, Bonnie. En el chat. Dice Soledad: desde el punto de vista de una identidad académica, la presencia de Spora ha permitido, por un lado, ayudar al alumnado en eso que hemos sabido por mucho tiempo que está ahí, que son los problemas emocionales derivados tanto desde lo que les pasa en casa hasta las presiones y los desafíos de una carrera académica, como de todo eso que les pasa en casa. Todos estos problemas creo que han permanecido ocultos por motivos que son muy largos de discutir y los profesores y tutores somos incapaces de identificar y mucho menos de atender y resolver. Además,
La presencia de Espora nos ha permitido identificar problemas generales que sí podemos atender desde la perspectiva académica e institucional. Muchas gracias por todo el trabajo titánico que emprendieron Bonnie y Vicente y a todo su equipo. Muchas gracias, Soledad. Qué gusto verte. Con que eso estés aquí. cerramos. Bueno, pues así es. Inquietudes, tienen la página, seguir comentarios, si quieren entrar a la maestría, otra vez también está en la página de la UNAM, es una gran maestría, la verdad, y pues de alguna manera seguimos en contacto. Claro que sí, gracias Judith, y despedir a Vicente y a Bonnie y nada más repetirles, esta es su casa. Gracias. Están invitados. Gracias, muchas gracias. Gracias por sus comentarios Gracias por gracias, los Jorge. comentarios, por la invitación. Y por Estamos la- en contacto, Vicente y Bonnie, para publicar, ¿eh? Yo Venga, Muy Julio, bien. venga. Dale. Un Salud. abrazo. Un abrazo. Chao.